Información al canal de la Gastelum. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues aquí con mucho material que proponer o exponer. No solamente son denuncias, también hay buen material que podemos hablar y comentar. Y pues en el día de hoy, primero tenemos un día muy precioso acá en California, no podemos quejarnos, es un buen tiempo. Trabajo va bien, ahorita estoy en break. No sé si se dieron cuenta del material nuevo que está en este canal. Se lo recomiendo para aquellos que en realidad buscan, leen, les gusta escarbar un poco. Hay muy buen material ahorita. Ayer puse un material muy bueno en cuanto a Jehová y el Asejeré, que es muy importante que lo veamos y lo examinemos detenidamente para comprender por qué es tanto este caos. Lo interesante es que son los dioses los que crean el caos y termina siendo que nos culpan a nosotros como humanidad de ese caos, de ese problema, de todas las cosas que están pasando últimamente. Bueno, en este canal no se le pide a nadie diezmas ni ofrendas ni dinero, así que quede muy claro eso hoy. Pero sí se les pide colaborar con un like para que los algoritmos o el algoritmo de la plataforma comprenda que este material es importante para usted y para mí. Entonces le pido por favor a cada uno de ustedes colaboración con los likes. Mi nombre es Ania Gastelum. Bienvenidos a esta programación. Hoy vamos a hablar el alma versus el espíritu. Bienvenida Carmen, ¿cómo estás? Voy a pararle un poquito con los saludos para llegar al grano, para que esto sea sustancioso para las personas que apenas vienen entrando al canal y son nuevas, porque se cansan, a ellos no les gusta que uno esté dándoles saludos a la gente, así que no lo malinterpreten, amigos, por favor. Para mí es un placer compartir todo este material. Es un material muy bueno que yo siempre le digo a la gente dónde leer, qué leer, quién es el autor, para que no haya confusiones. Muchas personas últimamente me han preguntado cosas que tienen que ver con la diferencia entre lo que es el alma y el espíritu, y usted podrá ver que genuinamente la gente allá afuera no entiende la diferencia entre lo que es el espíritu y el alma, y eso es imperativo, importantísimo discernirlo. Es como hacer una incisión, ¿no? Como un cirujano, saber exactamente dónde se debe de cortar para no causar daño en los tejidos. Es de eso exactamente que se trata, entender la diferencia entre alma y espíritu. Y muchas personas me lo han preguntado, fíjese. Sucede muchas veces que hay personas que preguntan y le dicen a uno, pero es como, ¿cómo es que usted afirma esto, esto, esto? Y es tan difícil regresar a 5 o 6 años de este conocimiento y tratar de explicarle todo en una sola píldora y dársela. Por favor, personas, comprendan. Mucho de este material que hemos hablado, que estamos desde este preciso momento hablando, compartiendo, es material que hemos tocado durante 2, 3, 4 años. Usted quizás apenas viene llegando al ring y ya quiere pegar golpes sin ni siquiera entrenarse. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué estoy tratando de decir? Que a usted le falta lectura y que no espere que una sola persona le dé todo en una píldora y usted se la tome y de repente ya desperté. No. El proceso de cada persona es individual. Nosotros estamos aquí yo estoy aquí tratando de hacer lo mejor que puedo por darle el material y que usted vaya y lo busque y lo lea. Usted quizás va a descubrir más que yo, porque hay personas que tienen esa capacidad de simplemente abrir un libro y entenderlo. Yo no tengo ese tipo de inteligencia, ¿verdad? Pero sí le voy a decir algo. Es necesario que comenzamos a discernir la diferencia entre alma y espíritu. Lo voy a explicar por qué. Dentro del estudio de Philip Lindsay de las humanidades, vemos el avance de la humanidad hasta este punto de decadencia. Éramos seres etéreos, sin cuerpo, sin sexo, no necesariamente luz como nos cuenta el cuento, pero somos espíritu. Nuestro origen es el espíritu. Por eso es muy difícil tratar de desprogramar la mente que ya ha sido programada a pensar y aceptarlo todo tal y como este es,
es esta tercera dimensión. Entonces, quedemos claro en eso, ¿no? Va a costar mucho desligarnos de esa programación pasada, ¿no? Bueno, para continuar, no quiero distraerlos, pero la diferencia hay que verla comenzando a leer el material de Philip Lindsay. Esos libros cuestan $350, son en inglés. Yo tuve la fortuna de conseguir uno, y pues ese libro me ha revolucionado la cabeza. Porque es importante entender esto, porque debemos de comprender que el ser etéreo, el espíritu, tuvo que llegar a un momento de decadencia. ¿A qué aspecto me refiero? El punto más bajo, o se le puede decir más denso, es la materia. El espíritu está encima de la materia. El espíritu es el origen de todas las cosas. Por eso es muy interesante el libro del Ser Uno, que se lo recomiendo también, para que esto logre abrirle la mente a usted y entender de que en realidad fue un gran viaje para poder llegar a esta tercera dimensión, que por todas las civilizaciones superiores es considerada la más baja o la más densa. Aquí es prácticamente el basurero de toda esta existencia. Entonces, tenemos también que ser conscientes que existe una preexistencia, algo pre-tiempo, pre-materia, pre-sistema binario. ¿Okay? Hay algo antes de la matriz. Es lo que se le llama el espíritu. El verdadero reino no es en un lugar, en un sitio, sino es nuestro origen. Por eso es que usted va a ver siempre eso que dice que salimos de un origen y regresamos a nuestro punto, regresamos a casa. El regresar a casa no es simplemente conciencia, sino es una trayectoria cuando va a llegar un acuerdo que nosotros hicimos antes de entrar a la materia. Luego nos damos cuenta que un tercio nuestro prácticamente se separa de nosotros, y eso es lo que le llaman el tercio caído. Pero tenemos que entender que también eso somos nosotros mismos, porque de ahí salió todo, éramos uno. Entonces, al venir aquí, venimos con acuerdos, es un acuerdo cósmico. De esto habla mucho Gerardo Amaro, y tiene toda la razón. Nosotros estamos aquí porque decidimos venir acá. La única manera que nosotros en realidad ejercimos lo que se le llama el libre albedrío fue antes de entrar al cuerpo. Fue ahí donde nosotros tomamos decisiones de venir acá por decisión propia, por amor, por completar un acuerdo que tenemos que completar como unicidad. Entonces, tengo que hablar de esto para estoy sentando bases para lo que yo voy a decir en cuanto al alma y el espíritu. Cuando nosotros vemos el material de Philip Lindsay, vamos a ver que el ser o el origen nuestro siendo espíritu fue el deseo de venir a esta tercera dimensión, porque aquí cayó el tercio que se separó de nosotros de una forma. ¿Me podrían ayudar un poquito más con esos likes, por favor? No puede ser que son solo 15 y 20 personas en vivo. No puede ser que tanta gente que me odie. Pero bueno, entonces es una trayectoria en donde el ser de luz o el ser etéreo desciende y desciende y desciende hasta lo más bajo, que es la materia, que es la tercera dimensión. Entonces, tenemos que observar que no es simplemente sembrar humanidades. Antes de todo eso hubo una preexistencia, donde decidimos venir a rescatar lo que se perdió, no a condenar a nadie, no a tirarle religión a nadie, no a sentirnos los jueces de otros, sino a rescatar todo aquello que se separó de nosotros, que es ese tercio caído. Y eso es increíble, porque la religión se nos muestra o se nos enseña a odiar a nuestro enemigo, a batallar con él, a sacarle Salmo 91, ¿sí? Entonces, no es así. Estamos aquí porque ese tercio caído también es un reflejo de nosotros mismos.
Por eso le decía yo a usted que nosotros no somos simplemente luz, sino también oscuridad. Y esas oscuridades hay que rescatarlas. Me parece maravilloso el hecho de que estamos aquí juntos, conglomerados, compartiendo este tipo de charla, porque esto es lo que llega al corazón del ser humano y comienza a contestar todo tipo de incógnita que nosotros tenemos desde hace muchos años. El por qué, la razón y los porqués, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante y necesario aprender a discernir entre lo que es el espíritu y lo que es el alma? La gente, vulgarmente hablando allá afuera, tiene la idea de que el alma y el espíritu es lo mismo y no lo es. No lo es. Antes del alma existió el espíritu. El origen de nosotros, de toda la humanidad, es el espíritu, no es el alma. No es el alma. Así que tiene usted que comprender que lo que se raptó o se cautivó dentro de un traje de astronauta de carne y hueso con tejidos y sangre fue el espíritu. Entonces, el espíritu en sí es el origen de todas las cosas, se encuentra en todo. Cuando la escritura dice que todo se sostiene por la palabra de su poder, está hablando de una unicidad. Ese Jesucristo que lo reemplazaron ahí, que la Iglesia Católica lo metió ahí a la fuerza, somos nosotros, es la unicidad. Entonces tenemos que comprender que todo se sostiene porque hay un acuerdo, hay acuerdos que hemos hecho en la preexistencia que debido a la tercera dimensión olvidamos. Pero el acuerdo cósmico está ahí. Y usted quizás se pregunta, ¿qué diablos estoy haciendo yo aquí en esta tercera dimensión? Usted está aquí no solamente para ser consciente, sino para rescatar todo aquello que está perdido. Y esto no es solamente incluyendo el tercio caído de los dioses, sino todas nuestras propias oscuridades, porque acuérdate que todo en este universo son espejos. Tú eres el universo. Tú eres el reflejo de todo lo que tú observas. Por eso es que todo se sostiene por la palabra de su poder, o sea, por nosotros. Nosotros somos el verbo. Nosotros somos eso también que salió de lo etéreo, de lo invisible, por decisión propia para venir acá a manifestar el espíritu y rescatar lo que se perdió, no a juzgar. Pero nos ha demorado muchas vidas llegar a este tipo de conciencia. En ese caso comenzaríamos a hablar de la reencarnación y a muchas personas les molesta hablar de ese tema, pero es totalmente comprobable. Hay mucha evidencia en cuanto a la reencarnación y la reencarnación fue sacada del texto bíblico porque no conviene que usted y yo seamos conscientes de esto. No conviene que usted y yo nos despertemos y entendamos qué tipo de juegos están jugando con nosotros los dioses, porque creo fielmente que nosotros tenemos que defendernos de los dioses. Freixedo lo dijo claramente y tiene toda la razón, y muchos de los que se encuentran en las redes sociales hablando de estas verdades decimos lo mismo, y es totalmente comprobable no solamente con la ciencia cuántica sino también con la matemática. Todo, amigos y amigas, todo, absolutamente todo es matemática. Por eso una de las fórmulas para todo genio que es matemático, una de las fórmulas más gloriosas que se encuentran allá afuera, creadas o descubiertas para que nosotros entendiéramos el valor de nuestra existencia, es la fórmula Euler. Eso es muy interesante tocarlo, especialmente si usted es tipo cerebro izquierdo, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo que es el espíritu y el alma, el espíritu era, es y siempre será. Los pastores y los religiosos les da cólera que uno diga que Dios es energía. En esta tercera dimensión lo es, tiene que serlo, porque en esta tercera dimensión es binaria. ¿Qué quiere decir binaria? Que se maneja por el poder positivo y el poder negativo. ¿Sí? Una buena descripción de esto es, por ejemplo, decir, una dimensión binaria es una dimensión donde se encuentra lo alto, lo bajo, lo blanco, lo negro, lo grande, lo chico. Y
el juego de todo es la polaridad que hay entre entre las dos energías, entre lo que es la energía positiva y la energía negativa. La energía positiva es la energía masculina y la energía negativa es la energía femenina. Por eso yo le digo a usted que nosotros no solamente somos masculinos, no solamente somos positivos, somos también negativos. Y ser Dios es saber conjugar la polaridad entre los dos de una manera justa. No podemos decir que somos luz, pero no somos oscuridad. Porque el decir eso es como meter todo lo que es la oscuridad, lo denso, lo oscuro, lo malo, y tirarlo debajo de una carpeta para no tener que lidiar con eso. Y eso lo que quiere decir es que al momento que tú simplemente aceptas la idea del establecimiento en decirnos que somos solo luz, tú estás negando tus propias oscuridades. Y eso quiere decir que no estás siendo responsable por todo lo que tú has causado de otras vidas hasta el día de hoy. Entonces, una de las cosas principales que va a suceder cuando tú despiertas es que vas a comprender que tú eres responsable de mucha energía negativa que has provocado desde otras vidas hasta el día de hoy. Entonces, el ser consciente nos va a causar automáticamente ser responsables por absolutamente todo en nuestra vida y dejar de estar tirándole dedos a todo el mundo diciendo por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. No vinimos a eso, no estamos aquí para eso, estamos aquí para trabajar en esta tercera dimensión, toda área oscura. Entonces, para poder lograr una cosa así, tenemos que aprender claramente a discernir lo que es el alma y lo que es el espíritu. El espíritu nunca deja de ser. Es la llama que se encuentra en medio del tuétano, en medio de nuestros órganos, adentro de nuestro ser, lo que le da vida a todo. Es lo que los científicos materialistas le llaman la molécula de Dios, que en realidad no han podido en realidad descubrirla bien, porque lo único que hallan es un vacío. Es lo que se le puede llamar etéreo. Entonces, eso es lo que en realidad moviliza los protones, las moléculas, todo lo que es lo más diminuto, ¿sí? Entonces, tenemos que comprender que el espíritu es ese elemento invisible, etéreo, que los científicos materialistas no pueden darle explicación. Nunca ha dejado de ser. Nosotros por eso tenemos que aprender que la idea de esa muerte es prácticamente ilusiva. Lo único que nosotros hacemos es cambiar de cuerpo para manifestar el espíritu. Esto que usted ve es un cuerpo humano hecho de carne y hueso que crearon los dioses para poder alimentarse. Según ellos, se adelantaron con la jugada, con esto que se le llama la reencarnación. Cuando yo hablo de la reencarnación, no estoy a favor del sistema de la reencarnación, estoy en contra. ¿Cómo podemos reventar ese ciclo? Pues se comienza aprendiendo a discernir lo que es espíritu y lo que es alma. Cuando vemos el estudio de Philip Lindsay, comenzamos a ver en realidad lo que es el Génesis. Nos vamos a dar cuenta que ahí hay varios plagios. Una cosa es el Génesis capítulo 2, otra cosa es Génesis capítulo 1. Todo es un plagio de otras civilizaciones pasadas. De esto estuvimos hablando en el video pasado, se lo recomiendo. Pero una de las cosas interesantes es que observamos que la palabra 430, que es plural, que es Elohim, son un concilio de dioses, pero que son dioses hombres. Tienen principio y fin. Entonces, al ser existentes, simplemente son pseudo dioses, autoproclamados dioses, pero un dios, para ser dios, tiene que ser inmortal. No puede ser mortal, porque si no lo puedes matar. ¿De qué conceptos? Tenemos que comenzar con eso. Entonces, se dice que estos dioses Elohim, ¿sí?, respiraron el Neshama en lo que es la carne. Entonces, lo interesante que pasa aquí es que es importante tomar nota en cuanto a esto, porque usted sabe muy bien que desde el principio los judíos son unos mentirosos.
que se autoproclaman el pueblo de Dios y toman la Torá como que fuera simplemente de ellos y para ellos. Entonces no podemos tragar, no podemos permitir que nos den gato por liebre. El texto dice que Elohim respira sobre el cuerpo del hombre el soplo de vida, pero en realidad eso es una mentira, porque lo que el Elohim respira es el alma. Tenemos que comprender que lo que los dioses hacen al respirar de su naturaleza o implantarnos ese grillete que se llama alma, era para tener control sobre lo que está encajado o empecinado, lo que se le puede decir, lo que está secuestrado dentro de este cuerpo. Es una de las maneras que ellos trataron de controlarnos, es poniéndonos lo que es el alma. Cuando usted va a las universidades o al colegio, usted le van a decir que el alma es el asiento de las emociones. Y es totalmente cierto y es toda la verdad. Entonces, si es el asiento de las emociones, tenemos que comprender que las emociones los dioses nos la dieron junto con el alma. Pero usted tiene que comprender, y se lo estoy diciendo ahorita, el alma está diseñada como un grillete. ¿Qué es un grillete? Es una especie de cadena que te va a vituperar. Dentro de los salmos vemos como el rey David siempre se queja de su alma. Dice, alma mía, alaba al Señor, y se queja y dice que el alma es terca, no quiere, no le da la gana. Entonces eso no es nuestra naturaleza. Al espíritu no hay que estar puyándolo. El espíritu hace lo que tiene que hacer manifestándose de una manera perfecta. Entonces, cuando nosotros decimos que somos perfectos, estamos hablando acerca de nuestro origen, que es el espíritu. Pero la imperfección es justamente el alma. Entonces usted tiene que comprender que el alma es como agua y aceite contra el espíritu. ¿Por qué es eso importante verlo y analizarlo y hacerlo? Para que usted no se deje engañar por la zancadilla de sus emociones. A nosotros, si usted se da cuenta, en las iglesias se nos dice claramente a cada rato que las iglesias o los ministerios son la restauración del alma. Y siempre que se habla en cuestiones religiosas, se habla de las almas de Dios. Se habla de que se tiene que salvar almas. Y sí, pues quizás sí, porque el alma es perecedera. El alma muere. El texto lo dice claramente. El alma muere. Pero el espíritu no muere y nunca deja de ser. Lo que pasa es que el establecimiento no quiere que usted se dé cuenta del problema que tenemos como humanidad. Estamos hablando como seres etéreos en cuerpos de carne y hueso. Entonces, yo les hablo de esto para que comprendamos cómo en realidad está diseñado todo para que se nos traicione por medio de nuestras emociones. Cuando usted asiste a una iglesia, usted va perniquebrado, casi siempre tiene un problema, casi siempre va por una necesidad, casi siempre a nosotros se nos seduce por medio de los sentimientos, de lo que es la tristeza, la culpabilidad. Entonces esto es importante definirlo, porque usted, si es una persona observadora, se dará cuenta que Yeshua dentro del texto es una persona que está en completo dominio de sí mismo. La gente cuando lee Mateo capítulo 4, donde supuestamente el espíritu, que son los espíritus del desierto, lleva a Yeshua al desierto a ser tentado, usted sabe muy bien que Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Entonces quedemos claros de que el espíritu que llevó a Yeshua al desierto no es el Dios verdadero, sino Satanás mismo. Y ese Satanás tiene acceso a la cúpula del templo. ¿De cuál templo? En un sitio etéreo, en un sitio invisible, donde se encuentra nuestro origen o el reinado genuino. Entonces, usted observa ahí que en Mateo capítulo 4, el diablo se arrebata y se lleva a Yeshua a un sitio alto. No estamos hablando de un sitio literal. Quiero que hoy se entienda que cuando Satanás tiene acceso a ese templo, estamos hablando del cuerpo de Yeshua. Lo que es el desierto es esto, carne y hueso.
No es un sitio que usted se imagina, un templo en el cielo, entre las nubes. No, es aquí adentro. Entonces el primer pleito que observamos a Yeshua hacer en Mateo capítulo 4 es que está peleando consigo mismo y está escuchando las voces o el consejo del creador de este cuerpo que tiene acceso al templo. ¿Qué es el templo? Donde mora el espíritu. Es esto. Y el diablo que creó este cuerpo, o los diablos que crearon este cuerpo, tienen acceso. Mire, vamos a ir a Mateo 4 para que sea más claro. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto. Acuérdese que yo le acabo de decir a usted que ese espíritu está relacionado con los espíritus del desierto en Isaías. No es el Espíritu Santo, nada de eso. Eso son cosas que la Iglesia Católica alteró. Entonces, veámoslo tal y por lo que es. Entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vea, una cosa es el espíritu y otra cosa es el diablo. El diablo no es un diablo con cacho, no, es un adversario. Ama a tus enemigos, porque son tus adversarios que te dicen tus 4 cosas, la pura verdad, aunque sea por odio, pero te la dicen. Escucha esto. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, el mismo Yahweh, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Nótese que no es una pregunta así nomás, capciosa. El que está haciendo la pregunta no sabe si es hijo de Dios. Lo mismo sucedió con Eva y Adán en Génesis. Se le perdió a Yahweh. Continúo. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa. La ciudad santa es aquí, el cerebro, la cabezota. No es un sitio allá afuera. Tenemos que comenzar a ver las cosas por lo que son. Esto es una tentación en el cuerpo. El desierto es Jesús mismo, dentro de la carne, dentro de los tejidos, con sangre. ¿Ok? No confundamos el ADN con Adán. ¿Ok? No es lo mismo. No es lo mismo. Acuérdense que las cosas no fueron creadas en español, amigos. ¿Ok? Sigamos. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Satanás creó este cuerpo. Salmo 82. Satanás y su concilio de dioses crearon la materia y el cuerpo, la carne y la sangre. El reino de ellos es carne y sangre. Por eso es que te obligan a una Eucaristía, a darle honra a carne y sangre. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, tienes que comértelo, porque estás dando honra a los creadores del cuerpo. Entonces comprenderás que Satanás, siendo el creador del cuerpo, tiene acceso a la mente nuestra, que se le llama la ciudad santa, y tiene acceso sobre el pináculo del templo. Right here. No es allá afuera. La gente se lo toma todo literal y no comprende el códice. Aquí va el mensaje. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Pero ¿cómo puede ser posible que el diablo tenga acceso al templo santo? Pues es que creó ese templo de carne y sangre. Por eso es que tiene acceso. Continúo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿A qué bajeza está hablando? ¿A una bajeza literal que se tira de un lugar? ¿O a caer en un estado bajo, denso? ¿Sí? Continúo. No tiene ninguna relación el Adán con el ADN. De eso son combinaciones que la gente se crea en sus loqueras. Pero no hay una conexión. Por favor, no me distraigan del tema, please. Entonces, Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoraras. O sea, rebájate, porque ¿qué es lo que hace estos seres? Se le da un castigo supuestamente a la serpiente de que se tiene que arrastrar en su vientre. Usted tiene que comprender que eso no es simplemente una serpiente que se tira al suelo. Usted tiene que entender que cuando se dice que se arrastre en su vientre, estamos hablando de hacer o accionar o ocasionar acciones de nivel bajo, donde se emana energías negativas y bajas. Es un estado también mental. Entonces tenemos que comprender que siempre y cuando nosotros tenemos un cuerpo, el enemigo y su concilio, su consejo de los dioses, va a tener acceso a nosotros. Y eso va a ser una lucha constante, cotidiana. Cotidiana. La gente aquí, qué distracción hay, ¿eh? Qué distracción más fuerte. Pero bueno, le insisto, el alma es nuestra enemiga. Es agua y aceite. Por eso en la constelación de Virgo, cuando estamos hablando de la astroteología, tenemos que comprender que dentro de esa virgen, ese es el nacimiento virginal del dios Sol, porque el Sol sale en tal estación a fin de año del vientre de Virgo. Son los 3 últimos meses del año. Pero en sí, no me quiero distraerme en eso. Quiero que usted sepa y entienda que dentro de nosotros hay 2 naturalezas. ¿Sí? No solamente estamos en un sitio binario, pero dentro de nosotros está el espíritu, que es la llama, la vida, la fortaleza que levanta todas las células de este cuerpo cada mañana. Y está el alma que la combate, que es un grillete. El alma es la que te traiciona. El alma es la que maneja los pensamientos de tu mente. Si tú no controlas tu alma, yo quiero que usted sepa que el alma es como una bestia que se necesita domar. Es como un toro, es como un caballo. Y el alma, si usted es consciente y lo suficientemente poderoso de entender que usted tiene el dominio sobre ella, usted no va a permitir que esa alma lo maneje. Usted no va a permitir que esas emociones bajas le contraríen o le vituperen a usted en su proceso. Por eso todos, no hay que ser hipócrita, todos tenemos áreas oscuras, todos odiamos, todos mentimos, todos le deseamos la muerte a alguien, todos tenemos ganas de matar a alguien. Siempre a todos nos ha pasado ese tipo de cosas y eso es confrontar nuestras áreas oscuras. Cuando tú tienes un sentimiento de suicidio por delante, ¿quién te lo está dictando? No eres tú, es tu mente que es dominada por tu alma. Tienes que entender que muchos de tus pensamientos no brotan por ti, por solamente sí mismos, sino que son estos seres, esas entidades movilizando tus emociones y tus pensamientos. Y cuando tú te encuentras en una encrucijada donde tienes un grave problema, en lugar de calentarte y dejarte llevar por el problema, las emociones y las circunstancias, llegó el momento de espejear y confrontarnos a nosotros mismos. Especialmente cuando hay alguien gritándote en la cara todos tus defectos. Porque esa persona es tu espejo. Si hay algo que te molesta en otra persona es porque tú tienes que trabajarlo en ti mismo. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esa batalla de 40 días y 40 noches es que Jesucristo supuestamente pasó en Mateo 24, no es una batalla literal, sino es incorpórea dentro de nosotros mismos. Es algo que nos va a pasar constantemente. Vamos a ser tentados constantemente, cotidianamente, hasta que llegue un momento que estamos totalmente o somos ambidiestros en cuanto al alma. Entonces tenemos que comprender que el alma está ahí y que si tú eres lo suficientemente consciente para poder doblegar o subyugar el alma, tú vas a manifestar perfectamente el plan cósmico. Entonces lo más difícil para nosotros es tener que encarar nuestras realidades, cosa que la religión nunca va a lograr, porque la religión solamente glorifica al Dios creador del alma.
un Dios que necesita que le estén recordando qué grande que es, que le gustan coritos, que le hagan poemas y salmos, porque es un Dios tan inseguro que necesita que toda su creación le adore. Por eso es que no encaja cuando la gente dice que Jesús es Padre y que Él es Dios y solamente Él. No encaja, no encaja, porque entonces sería el mismo Jehová, el mismo anticristo, que necesita que lo glorifiquen, que lo levanten, que lo ensalcen, que le digan, oh, qué bien te salió la creación y bla, bla, bla. Pero esos dioses exteriores no crearon nada. Nosotros siempre hemos sido, fuimos, somos y siempre seremos, porque somos energía. La energía no se destruye. La energía avanza, se transforma. Nosotros nunca hemos dejado de ser. Entonces, cuando vemos a una idea que nos injertan desde la niñez diciéndonos que hay un Dios creador, eso es una falacia. Para que nosotros no seamos conscientes de que nosotros somos prácticamente la razón y el por qué todas las bases del universo están de pie. Por eso es que la Escritura dice que todas las cosas se sostienen por la palabra de su poder, porque nosotros somos Dios y hicimos un acuerdo antes de la existencia, un acuerdo preexistencial para lograr metas cuando estamos acá en la materia. ¿Cómo y por qué olvidamos? Debido a este cuerpo, que es como un cuerpo de astronauta o como es como un traje de buzo. Simplemente el espíritu está dentro del cuerpo para manifestarse en esta tercera dimensión y lograr recordar el acuerdo que teníamos nosotros en cuanto a las razones o los porqués. Vinimos a rescatar todo aquello que se había perdido. Y no estamos hablando solamente de los arcontes, no estamos hablando solamente de los diablos, no estamos hablando de solamente las sabidurías, no estamos hablando solamente en cuanto a estas entidades que se separaron de nosotros, que somos el amor, sino que también estamos hablando de nuestras propias sombras. Y si no lo hacemos, no vamos a poder manifestar o completar el plan cósmico. Por eso yo les recomiendo que escuche mucho a Gerardo Amaro. Usted sabe que su espíritu lo va a llevar a toda verdad. Y cuando nosotros hablamos de estas cosas, usted tiene que comprender que cada uno de nosotros es una gota de ese gran océano. Somos uno, pero no somos lo mismo. Juntos, pero no revueltos. Y nuestra virtud, en realidad, es nuestra diversidad. Entonces tenemos que comprender que cada uno de nosotros somos un fractal, un pedazo de esa unicidad. Entonces, tenemos y debemos delicadamente que discernir entre lo que es el espíritu y lo que es el alma. El espíritu no te va a llevar a cosas que te hagan daño a ti mismo. El espíritu no te va a llegar a hacerte daño, porque es que nos han vendido una idea de un Dios malévolo. Y que está bien que sea malévolo porque Él es Dios y puede hacer lo que se le pegue la gana. No, nosotros nos emitimos a la prueba porque somos Dios. Nuestro espíritu es Dios. Nuestro espíritu, eso es que tanto el ser humano ha buscado, que no hay nada allá afuera, hasta adentro. Ahora lo interesante es que este espíritu de vida no solamente está en nosotros, está en los árboles, está en los riachuelos, está allá afuera en el sol, está allá afuera en toda la creación. Es la esencia de la vida. El espíritu es la esencia, no el alma. El alma es lo que se le opone al espíritu. Entonces el alma, hay un problema muy grave con el alma, porque el alma te confunde. El alma te lleva a tomar decisiones en contra de ti mismo sin tú saberlo. Una de las razones principales porque hay semejante éxito en cuanto a las iglesias es porque son ministerios almáticos. Y se trata de convencer a las personas por medio de sus emociones, de sus quebrantamientos, de sus errores y de los problemas. Porque es que en realidad la religión no te ayuda a resolverte a ti mismo, te ayuda a depender de ellos, pero nunca te ayudarán a dirigirte al camino que debes de ir. Eso solamente entre nosotros que somos conscientes. Cuando decía Horus algo muy interesante, yo soy el camino, la verdad y la vida, no estaba hablando de él, sino un Dios adorado como una entidad, no, o como una deidad.
Estaba hablándonos, enseñándonos que cada quien tiene su ruta, cada quien tiene su camino y su proceso. Y si no confrontamos nuestras áreas de oscuridad, jamás vamos a llegar a la plenitud que necesitamos. No vamos a llegar a eso. Entonces, tenemos que comprender que lo que respiraron los dioses en el cuerpo es el alma, es un grillete, son las emociones que nos traicionan constantemente. Pero el espíritu te llevará a toda verdad. Entonces, si tú eres consciente y te aferras al espíritu de verdad, el espíritu te va a llevar el camino que tú debes de ir. Tu proceso jamás puede ser el mismo proceso que el mío. Aunque nosotros podemos comparar experiencias, no tiene nada malo eso. Pero cada quien tiene su proceso. Cada quien tiene su camino. Y espero que este video te haya ayudado a comprender que lo más importante para nosotros es llevar a cabo nuestras metas personales en cuanto a nuestra labor interna para poder ser de bendición de una manera colectiva. Si no, de lo contrario, la humanidad nunca va a despertar, aunque ya comenzamos el proceso. Cada uno tiene su proceso y hay que aprender a respetar el camino de cada quien. Que mire que vieja taruga, nunca aprendió y sigue por el mismo error. Déjela. Eso no es problema suyo. ¿Y usted qué está haciendo por su vida? Primero trabaje usted en lo suyo. Cuando usted trabaje en lo suyo, cuando trabajemos con nuestra persona, entonces tendremos lo suficiente experiencia para comprender y ayudar a otros. De lo contrario, amigos, estamos perdidos. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. Si te gustó este material, siéntete libre de suscribirte. Hazle clic a la campanita para que recibas las notificaciones cuando salgo en vivo. Que tengas una excelente tarde. Vamos a seguir más adelante con más material, más libros de lectura. Les recomiendo los últimos videos que he puesto en el canal. Le va a gustar mucho a usted, que es una persona que va y rasca y busca. Le va a gustar todo este material. Espero que tenga una excelente noche y muchas gracias por todo. Saludos a todos en tu casa.